Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Así es, mi amado hermano. Vámonos a los libros de Hebreo, a leer los libros de Hebreo. ¿Qué nos habla nuestro Padre Celestial? Así es, mi amado hermano. Y dándole gracias a Dios por este día maravilloso, por la oportunidad que nos da para poder hacer este video. Es la gracia de Dios que pone. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor por este día maravilloso. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre santo. Gracias, Señor mío, por un día más de vida, por un día más, por un día de oportunidad que nos da, Señor. Gracias por tu misericordia. Dios, eres bueno con nosotros, Señor. Aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor. Estoy delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por cualquier mirada o por cualquier palabra mal dicha, Señor, o cualquier palabra mal comprendida, Señor. Te pido perdón, Señor, que seas perdonándome, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, Señor mío. Abre estos ojos, Señor, para ver las maravillas que tienes preparado en este día maravilloso. Gracias, Padre bendito de la gloria, Señor mío. Gracias, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Como dije, nos vamos a los libros de Hebreo, en el capítulo 1. En el verso 1 y 2 leemos lo que nos habla el Señor, lo que nos dice el Señor. Como prefacio tengo, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y a quienes constituyo heredero de todo, por quienes asimismo hizo el universo. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente en esta parte lo que nos habla en la epístola de los Hebreos, nos dice: en esos últimos días nos ha hablado por el Hijo, y a quienes constituyó heredero de todo, y por quienes asimismo hizo el universo. Dios ha hablado fielmente por medio de sus hijos, y de las traducciones literales sería: nos habla el Hijo. Y como cierto expositor bíblico dijo, Dios nos habla de alguna manera que tiene el carácter de ser su Hijo. Y Él habla en este día desde el cielo mismo y repetir algo que ya dicho, porque tenemos la última palabra de Dios para este mundo en Cristo Jesús. Dice que también en estos últimos días nos ha hablado, y término, nos es muy importante el referirse a los mismos y a quienes Él ha hablado por medio de los profetas en los últimos tiempos, Antiguo Testamento. Es decir, a los creyentes hebreos. Recordemos que el Padre había desde en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, él oíd. En Mateo capítulo 17, verso 5, y ya que el Padre ha pronunciado su palabra final en el Señor Jesucristo, es también la palabra final para usted y para mí. El Hijo es el que está ante nosotros. Según diciendo aquí, en estos postreros días nos ha hablado. Por tanto, Cristo es superior a todos los escritores del Antiguo Testamento, porque la revelación está llena de Él, cumple todo el Antiguo Testamento. Él mismo presentó la palabra final de Dios en los hombres, como dijo Jesucristo: cuando estuve aquí hace más de 2000 años, y como quedó registrado en San Juan, capítulo 16, verso 15, el Espíritu de verdad tomará de lo mío y os lo haré saber. Así que el Espíritu de Dios
hablando por medio de Juan, Santiago, el doctor Lucas, Pablo y Pedro, por los otros escritores del Nuevo Testamento, nos ha dado las revelaciones completas de Dios. Se nos muestra la superioridad del Hijo ante declaraciones inigualables. Estamos seguros de que nosotros nos podemos comprender o abarcar con la mente ninguna de ellos en su totalidad. La primera declaración es: ¿quién constituyó heredero a todo? El Señor Jesucristo ha sido designado heredero de todas las cosas. Ahora esta afirmación hace surgir en una pregunta en Juan capítulo 1 verso 3. Leemos que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él nada lo creado llegó a existir. Se nos dice que la creación es suya porque Él la ha creado, ya que la pertenece, pero entonces, ¿cómo puede ser Cristo el heredero de todas las cosas? Bueno, Él vino a este mundo y sumió nuestra humanidad. El primero hombre de la raza humana recibió dominio sobre toda creación y nosotros no enfatizamos esto lo suficiente porque en Génesis hay declaraciones tremendas expresadas con solo unas pocas palabras. Esa fue la forma en que Moisés escribió los primeros 11 capítulos de Génesis con palabras breves. Y cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1 verso 26 que le concedió al hombre dominio sobre toda la tierra, nos hizo de él un jardín de primera clase con las intenciones de que plantaren rosales y podara los ciruelos. Adán tenía dominio, en el dominio tenía que ver con gobierno toda la creación, estaba bajo su autoridad. Creemos que cuando él quería que hubiera más humedad, simplemente tenía que ordenarlo y creer. Y creemos que cuando él quería un poco más de calor, simplemente hacía subir la temperatura. Creemos que él controlaba este mundo, pero cuando él pecó, perdió ese control. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se convirtió en el hombre. Él realizó milagros en toda la esfera. Tenía control sobre el cuerpo humano. Tenía control sobre la naturaleza. Podía calmar las tormentas y pudo alimentar a 5,000 personas. Él recobró todo el poder que Adán había perdido. Ahora el Señor Jesucristo va a ser heredero de todo. En la Escritura se nos dice que nosotros somos herederos de Dios. Y el apóstol Pablo dijo en los Romanos capítulo 8 versos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y su Hijo también heredero y heredero de Dios y coheredero con Cristo. La palabra coheredero es interesante. No significa heredero iguales. Los herederos iguales pueden cada uno de ellos disponer de la forma que quiere de la parte que le ha sido asignado en el testamento. Pero los coherederos en un testamento significa que alguien más tiene el control de la herencia y esa persona asigna solo una cierta cantidad. ¿Acaso uno de el momento apropiado esa persona administra la herencia? Bien, el Señor Jesucristo es el heredero
y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Él, por lo tanto, Él controla toda la herencia y Él puede poner a usted o a mí a cargo de algo en el universo. Así es que somos coherederos junto con Cristo. Tenemos una herencia que es incorruptible, inmaculada, que no se consume y que está reservado en el cielo para nosotros. Y tenemos esta herencia debido a las muchas cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. Y hasta donde sabemos, a ningún profeta el Antiguo Testamento se le prometió algo como esto. Es que al autor de la epístola de los Hebreos nos muestra en este pasaje que Cristo fue superior a los profetas. Aquí debemos concluir por hoy. Le sugerimos leer totalidad del capítulo 1 para tener así una idea general del mismo. Dios, habiendo hablado de muchas veces, como dice su palabra, regresamos hoy, amigo oyente, a la epístola de los Hebreos. En nuestros programas anteriores simplemente puse las bases del fundamento para el estudio de este libro. Tuvimos que decir un programa completo para esto, porque es necesario tener una buena base cuando uno tiene que colocar o construir una gran estructura. Las primeras secciones de la epístola es doctrinales. Los primeros 10 capítulos nos revela que Cristo es el mejor que lo que llamamos la economía del Antiguo Testamento. Vemos claramente que en este capítulo, en el capítulo 1, verso 1, Dios había hablado de muchas veces, a muchas maneras y en otro tiempo, en los padres y los profetas, en estos postreros días y los que hablan por el Hijo, y a quienes constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Bendito y grande, maravilloso el Señor. En este versículo establece un tema muy importante de esta carta. En el pasado, Dios emplea a los profetas como su principal instrumento en revelaciones, pero ahora ha hablado o se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que es supremo sobre todas las cosas. La palabra de Dios por medio de su Hijo es terminantemente, cumple y trasciende todas las palabras previas de Dios. No hay nadie en absoluto, ni los profetas, ni los ángeles, que tengan mayor autoridad que Cristo. Es el único camino a la salvación eterna y el único mediador entre Dios y los hombres. Recordemos lo que nos dice aquí. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único. Aquí vemos lo que nos dice, que es el único mediador entre Dios y los hombres. No es como escuchamos en otras partes que dice que María intercede por nosotros. No, aquí la palabra de Dios me enseña claramente, que me dice, el mediador entre Dios y los hombres
es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Aquí solamente nos nombra que tenemos, que dice, claramente dice su palabra. El único mediador entre Dios y los hombres, el autor de esta carta, confirma la supremacia de Cristo, el enumerar 7 grandes revelaciones acerca de Cristo. Vemos en el verso 2 y 3 que nos habla. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y a quien constituyó heredero y todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introdujo el primer primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu, y a sus suministros llame de fuego, y a su ministro llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Bendito y grande, maravilloso el Señor Todopoderoso. Como también vemos en el verso 14, que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Démosle gracias por esta palabra que hemos recibido. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Ayúdame, Señor, a ponerlo en la mente, en el corazón, Señor, y ponerlo en práctica. Que sea tu voluntad, no la mía, Señor. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias por ese mensaje que nos habla a nuestra vida. Primeramente me has hablado a mí, Señor. Gracias por esa palabra que me has hablado mi vida, Señor. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Señor, por el mensaje que nos das día a día, Señor. Gracias, Señor. Gracias también porque escoges a día hacerlo, Señor, tu voluntad, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre santo. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Señor. También te pido, Señor, que lo bendigas a aquellas personas que están participando en el video, que sea bendiciendo a cada uno de ellos y a cada una de sus familias, como amigos, llegados, conocidos, familias, hermanos en Cristo, Señor. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre y grande. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia. Dios me lo guarde su salida y su entrada.